¿Qué pasaría si un hombre que lo tenía todo lo perdiera en segundos? ¿Podría una mujer humilde devolverle no solo la movilidad, sino la fe en el amor? Esta es la historia de Adrián García, un millonario que tras un terrible accidente creyó que su vida había terminado, hasta que Camila Cruz, su empleada doméstica, le demostró que a veces el amor más verdadero nace en los momentos más oscuros. Prepárate para una historia que te hará llorar y creer nuevamente en los milagros. Era una mañana perfecta de abril en la Ciudad de México. Adrián García despertó en su penthouse de Polanco con la satisfacción de quien tiene el mundo en sus manos. A los 32 años, era dueño de una de las empresas constructoras más exitosas del país. El sol se filtraba por los enormes ventanales de su habitación mientras revisaba los contratos que cerraría esa mañana. Sus ojos verdes brillaban con la confianza de quien nunca había conocido el fracaso. Cada proyecto que tocaba se convertía en oro. Su vida era una sinfonía perfecta de éxito, poder y reconocimiento. Adrián sonrió mientras se ajustaba el traje italiano que había mandado hacer especialmente para esa reunión. Hoy firmaría el contrato más importante de su carrera, la construcción del nuevo centro comercial más grande de Latinoamérica. Su teléfono vibró con mensajes de felicitaciones de socios y amigos que ya conocían la noticia. La prensa económica lo había nombrado el empresario del año. Nada podía salir mal en un día tan perfecto como ese. «Buenos días, señor García», le dijo María, su ama de llaves, mientras le servía el café en la terraza. «Su chofer ya está esperándolo abajo. ¿Desea que le prepare algo especial para celebrar el contrato de hoy?» Adrián sonrió con esa seguridad que caracterizaba todos sus movimientos. «No te preocupes, María. Hoy celebraremos en el restaurante más caro de la ciudad. Este contrato va a cambiar todo. En unos años mi empresa será la más poderosa de México». María asintió con cariño. Había trabajado para la familia García durante 20 años y había visto crecer a Adrián desde adolescente. «Tenga cuidado, joven. México está lleno de tráfico a estas horas. No hay de qué preocuparse. Hoy es mi día de suerte», respondió Adrián, tomando las llaves de su Mercedes deportivo. «Prefiero manejar yo mismo. Quiero sentir cada momento de este triunfo». María lo vio alejarse desde el balcón, sin saber que esa sería la última vez que lo vería caminar por sus propios pies. El periférico sur estaba más congestionado que de costumbre esa mañana. Adrián conducía con una sonrisa en los labios, cantando su canción favorita mientras imaginaba el momento de la firma. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas que querían entrevistarlo. «Después del contrato», murmuró, rechazando otra llamada. «Hoy solo quiero disfrutar este momento». El semáforo cambió a verde y Adrián aceleró, sintiendo la potencia de su auto alemán. A unos metros adelante, un tráiler cargado de materiales de construcción se aproximaba por el carril contrario. El conductor del tráiler había estado manejando toda la noche desde Guadalajara y luchaba contra el sueño. Sus párpados pesaban como plomo mientras trataba de mantener los ojos abiertos. El volante se resbaló de sus manos dormidas por un segundo fatal. Un segundo que cambiaría 2 vidas para siempre. El impacto fue devastador. El sonido del metal retorciéndose se mezcló con el grito ahogado de Adrián antes de que todo se volviera silencio. Su Mercedes deportivo quedó convertido en chatarra humeante contra el muro de contención. Los vidrios rotos brillaban como diamantes siniestros bajo el sol de la mañana. El tráfico se detuvo completamente mientras decenas de personas corrían hacia el lugar del accidente. «¡Llamen a una ambulancia!», gritaba una mujer desde su auto. «Hay alguien atrapado ahí adentro». Adrián estaba consciente, pero no podía moverse. Sentía un líquido caliente corriendo por su frente y un dolor indescriptible en la espalda. Trató de mover las piernas, pero no respondían. Sus ojos verdes, antes llenos de confianza, ahora reflejaban terror puro. «No, no puede estar pasando esto», murmuró con voz quebrada. Hoy era mi día perfecto». Los paramédicos tardaron 20 minutos en llegar, pero para Adrián fueron 20 eternidades de agonía y desesperación. «Señor, ¿puede escucharme?», le preguntó el paramédico mientras lo extraían cuidadosamente del auto destrozado.
¿Siente algo en las piernas? Adrián trató de responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No, no sentía nada, absolutamente nada de la cintura hacia abajo. Su mundo perfecto se desmoronaba como un castillo de naipes, mientras la ambulancia corría hacia el Hospital Ángeles. «Va a estar bien, señor», le decía la enfermera, pero Adrián podía leer la mentira en sus ojos. Los doctores harán todo lo posible. Pero en su corazón Adrián ya lo sabía. Su vida, tal como la conocía, había terminado en esos segundos fatales del periférico sur. Las máquinas del hospital emitían sonidos constantes mientras los médicos corrían de un lado a otro. Su teléfono, milagrosamente intacto, no paraba de sonar con llamadas de socios preocupados por el contrato que nunca se firmaría. Adrián cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Los doctores tenían razón, pero había algo que aún no sabían. No sabían que Adrián García era el tipo de hombre que prefería morir antes que vivir a medias. 3 semanas después del accidente, su habitación privada en el Hospital Ángeles parecía más una prisión que un lugar de recuperación. Las flores que llegaban todos los días se marchitaban sin ser tocadas. Los ramos de rosas blancas y rojas cubrían cada mesa, pero Adrián ni siquiera las miraba. Su mirada se perdía en el techo blanco mientras los médicos entraban y salían con informes que él se negaba a escuchar. «Señor García, tenemos que hablar sobre su rehabilitación», le dijo el doctor Mendoza, uno de los mejores neurólogos del país. «Con terapia física intensiva, usted puede llevar una vida plena. Hay casos de personas que...» «No», interrumpió Adrián con voz seca. «No me interesa escuchar sobre casos de superación. No me interesa su terapia. No me interesa nada». El doctor Mendoza suspiró e intercambió una mirada preocupada con la enfermera. Era el 10º especialista que Adrián rechazaba esa semana. «Adrián, hermano, tienes que reaccionar», le suplicaba Roberto, su mejor amigo desde la universidad. «Tu empresa te necesita. Tus empleados están preocupados. El mundo no se acabó». Adrián giró la cabeza hacia la ventana, ignorando completamente las palabras de su amigo. «¿El mundo no se acabó?», murmuró con amargura. «Mi mundo sí. Roberto, mi mundo terminó en el periférico sur». Roberto se acercó a la cama y puso una mano en el hombro de su amigo. «Eso no es cierto. Sigues siendo el mismo Adrián inteligente y exitoso de siempre. Sigues teniendo todo tu dinero, tu empresa, tu casa». «Mi dinero no me va a hacer caminar, Roberto», lo interrumpió Adrián con una sonrisa cruel. «Mi empresa no me va a devolver las piernas. Mi casa está llena de escaleras que nunca más voy a poder subir». Roberto se quedó en silencio, sin saber qué responder. Había conocido a Adrián durante 15 años y nunca lo había visto tan roto, tan vacío de esperanza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes interminable de negativas. Adrián rechazó a todos los fisioterapeutas que le recomendaron. Se negó a usar la silla de ruedas que le compraron. Rechazó las visitas de sus amigos empresarios, de su familia lejana, incluso de las mujeres que antes competían por su atención. «Ya no soy el mismo hombre», le gritó a su prima Laura cuando ella insistió en que saliera al jardín del hospital. «No entiendes. Las mujeres me veían porque era exitoso, poderoso, porque podía bailar con ellas, caminar a su lado. ¿Qué van a ver ahora? ¿A un inválido en silla de ruedas?». Laura trató de consolarlo, pero Adrián ya había cerrado su corazón. Ninguna mujer va a enamorarse de un hombre que no puede ni levantarse de la cama. El amor necesita de un hombre completo, no de la mitad de uno. Las palabras salían de su boca como dagas envenenadas, hiriendo no solo a quienes lo rodeaban, sino principalmente a él mismo. Su autoestima se había hecho pedazos junto con las vértebras de su columna. Finalmente, después de 2 meses de hospitalizaciones, terapias rechazadas y discusiones familiares, Adrián tomó una decisión. Regresaría a su mansión de Polanco, pero no para vivir, sino para esconderse del mundo para siempre. «María, quiero que canceles todas mis citas», le dijo a su ama de llaves el día que regresó a casa. «No quiero visitas, no quiero llamadas, no quiero que nadie sepa que estoy aquí.
María, que había llorado en secreto durante todos esos meses, asintió con tristeza. Como usted diga, joven Adrián, pero ¿no cree que un poco de compañía le haría bien? No, María. La compañía es para los vivos. Yo solo existo. Su habitación en el segundo piso se convirtió en su mundo entero. Las cortinas permanecían cerradas todo el día. No contestaba el teléfono. No leía los periódicos. Su empresa funcionaba con piloto automático gracias a Roberto, pero Adrián había perdido todo interés en los negocios. Lo que una vez fue su pasión, ahora le parecía completamente irrelevante. Las noches eran las peores. En la oscuridad de su habitación, Adrián se quedaba despierto, recordando cómo era su vida antes. Recordaba las mañanas corriendo en el bosque de Chapultepec, las noches bailando en los mejores antros de la ciudad, las mujeres que suspiraban cuando él entraba a una sala de juntas. Todo eso se acabó, murmuraba en la oscuridad. Adrián García murió en ese accidente. Quien está aquí es solo un fantasma. Los meses pasaron y su aislamiento se volvió total. Roberto dejó de insistir en visitarlo. Los amigos dejaron de llamar. La prensa empresarial especulaba sobre su paradero, pero nadie tenía respuestas. Adrián García, el millonario más prometedor de México, se había desvanecido como humo. En su mansión de Polanco solo quedaba un hombre roto que había perdido la fe en todo, en la vida, en el futuro y especialmente en el amor. Se había convencido de que jamás volvería a ser amado, de que ninguna mujer podría ver algo valioso en un hombre en silla de ruedas. Pero había alguien observándolo desde las sombras, alguien que no lo juzgaba. Camila Cruz había trabajado como empleada doméstica en la mansión de Polanco durante 3 años, pero nunca había visto al señor García tan destruido. Desde el accidente, ella se encargaba de limpiar su habitación mientras él fingía dormir, y había notado cada detalle de su sufrimiento silencioso. Las medicinas sin tocar sobre el buró, las fotos familiares volteadas hacia abajo, las cortinas que jamás se abrían. A los 26 años, Camila tenía esa sabiduría que solo da la vida dura. Había crecido en Nesa y sabía lo que era levantarse después de cada golpe. Sus ojos café claro reflejaban una fortaleza tranquila, una determinación que contrastaba con su estatura pequeña y delicada. Mientras limpiaba en silencio, observaba cómo Adrián se consumía lentamente en esa cama que se había convertido en su prisión. «María, el señor García nunca sale de su cuarto», le preguntó una tarde mientras doblaban ropa en la lavandería. María suspiró profundamente. «No, mi niña. Desde que regresó del hospital, no ha bajado ni una sola vez. Solo sale al baño y regresa a la cama. Es como si hubiera perdido las ganas de vivir». Camila conocía esa mirada. La había visto en los ojos de su padre cuando perdió el trabajo en la fábrica y creyó que ya no servía para nada. La había visto en su propia mirada cuando los doctores le dijeron que su madre tenía cáncer y no había dinero para el tratamiento. Pero también sabía algo más. Sabía que esa mirada podía cambiar con la ayuda correcta. «¿Puedo preguntarle algo, María?», dijo Camila mientras colgaba una camisa. «El señor García sabe que estoy estudiando fisioterapia». María la miró sorprendida. «No, mi niña. El señor no pregunta por nada ni por nadie. Pero, ¿por qué lo preguntas?». Camila se quedó pensativa por un momento. Todas las noches, después de terminar su trabajo en la mansión, tomaba el metro hasta Ciudad Universitaria para asistir a clases. Estudiaba fisioterapia en la UNAM con una beca que había conseguido después de años de esfuerzo. Su sueño era ayudar a personas que hubieran perdido la esperanza de volver a caminar. «Porque creo que puedo ayudarlo, María. He visto casos similares en mis prácticas del hospital». «Ay, mi niña, el señor García está muy dolido. Ha rechazado a los mejores doctores del país. No creo que quiera escuchar a una simple empleada doméstica», completó Camila con una sonrisa triste. «Lo sé, María, pero a veces la ayuda viene de donde menos la esperamos». Esa noche, Camila no pudo concentrarse en sus clases de anatomía. Su profesor explicaba sobre lesiones de médula espinal, pero ella solo podía pensar en los ojos vacíos de Adrián García. Durante el receso se acercó a su profesor, el doctor Herrera,
un hombre mayor con décadas de experiencia en rehabilitación. «Profesor, ¿qué pasa cuando un paciente se niega completamente a recibir ayuda?», preguntó Camila. «Cuando pierde toda la esperanza». El doctor Herrera se quitó los lentes y la miró con interés. «Camila, esos son los casos más difíciles. La recuperación física es imposible sin la recuperación emocional primero. ¿Por qué lo preguntas?» Es alguien cercano. Sufrió un accidente y quedó parapléjico, pero se niega a hacer terapia. «Ah, entiendo. Mira, en esos casos, lo que más funciona es la paciencia y la constancia. No se trata de convencer con palabras, sino de demostrar con pequeñas acciones que la vida aún vale la pena». Camila asintió, grabando cada palabra en su memoria. «Pero, profesor, ¿realmente es posible que una persona con lesión medular vuelva a caminar?». El doctor sonrió. «Camila, he visto milagros que la ciencia no puede explicar. Pero todos tienen algo en común. Empezaron con alguien que no se dio por vencido. Déjame contarte lo que hacemos con comentarios como estos, porque es algo impresionante». Camila regresó a Polanco esa noche con una determinación férrea en el corazón. Al día siguiente, mientras limpiaba la habitación de Adrián, Camila notó que él la observaba disimuladamente. Por primera vez en meses, había curiosidad en sus ojos, aunque tratara de ocultarla. «Disculpe la pregunta, señor García», dijo Camila mientras acomodaba los libros en el estante. «¿Le molestaría si abro un poquito las cortinas? La habitación necesita aire fresco». Adrián la miró con sorpresa. En 3 años, Camila nunca le había hablado directamente. «No, no me importa», murmuró, confundido por la pregunta. Camila abrió las cortinas apenas unos centímetros, permitiendo que un rayo de sol se filtrara en la habitación. «¿Sabe qué, señor García?», dijo mientras continuaba limpiando. «Mi mamá siempre decía que el sol tiene poderes curativos. Decía que hasta las plantas más marchitas pueden revivir si les da aunque sea un poquito de luz». Adrián frunció el ceño. «Las plantas y las personas son diferentes», respondió con sequedad. «Tiene razón, señor García. Las personas somos mucho más fuertes que las plantas». Camila siguió limpiando como si nada hubiera pasado, pero había plantado una semilla de curiosidad en la mente de Adrián. Por primera vez en meses, él había sostenido una conversación, por breve que fuera. Esa tarde, Adrián se quedó pensando en las palabras de su empleada doméstica. Había algo en su tono de voz, en la tranquilidad de sus movimientos, que le resultaba extrañamente reconfortante. No era lástima lo que veía en sus ojos café claro, sino algo diferente. Comprensión, esperanza, no podía definirlo. «María», le gritó desde su habitación cuando ella pasaba por el pasillo. «La muchacha que limpia mi cuarto, ¿cómo se llama?». María se asomó por la puerta con sorpresa. Era la primera vez en meses que Adrián preguntaba por alguien más. «Se llama Camila, joven Adrián. Camila Cruz. Es una buena muchacha, muy trabajadora». «¿Desde cuándo trabaja aquí?». «Desde hace 3 años, pero usted nunca... Bueno, antes del accidente usted casi no estaba en casa». «Entiendo», murmuró Adrián perdido en sus pensamientos. Al día siguiente, cuando Camila entró a limpiar, Adrián la esperaba despierto. Había algo que necesitaba preguntarle, aunque no sabía exactamente qué. La observó trabajar en silencio durante varios minutos antes de reunir el valor para hablar. «Camila», dijo finalmente, pronunciando su nombre por primera vez. «Ayer dijiste algo sobre tu madre y el sol. ¿Ella está bien?». Camila detuvo su trabajo y lo miró directamente a los ojos. «No, señor García. Mi mamá murió hace 2 años de cáncer, pero antes de morir me enseñó que siempre hay una razón para seguir adelante, aunque no la veamos todavía». El silencio llenó la habitación por varios segundos. Adrián se dio cuenta de que había juzgado mal a esa mujer pequeña y aparentemente frágil. «Lo siento, no sabía. No se preocupe, señor García. Pero déjeme decirle algo». Camila se acercó un paso a la cama, con el valor que solo da la convicción. «Señor Adrián, yo sé que usted puede volver a caminar». Las palabras de Camila resonaron en la habitación como un trueno en medio de la tormenta.
Adrián la miró como si hubiera perdido la razón, con una mezcla de incredulidad y molestia que no había sentido en meses. ¿Tú qué sabes sobre mi condición?, le preguntó con voz áspera. Los mejores doctores de México me han dicho que es imposible. ¿Una empleada doméstica va a saber más que ellos? Camila no se inmutó ante el tono despectivo. Había esperado esa reacción. Tiene razón, señor García. Soy solo una empleada doméstica, pero también soy estudiante de fisioterapia en la UNAM. Llevo 4 años estudiando la médula espinal y he visto pacientes con lesiones similares a la suya. Adrián abrió los ojos con sorpresa. En 3 años trabajando en su casa, Camila nunca había mencionado nada sobre estudios universitarios. ¿Estudias fisioterapia? Sí, señor García. De lunes a viernes trabajo aquí y de noche voy a la universidad. Los fines de semana hago prácticas en hospitales públicos del DF. He trabajado con pacientes parapléjicos que ahora caminan con ayuda de bastones. Eso es imposible, murmuró Adrián, pero había una chispa de curiosidad en su voz que no había estado ahí en meses. Camila se sentó en la silla junto a la cama, algo que jamás había hecho antes. Sus ojos café claro brillaban con una pasión que Adrián reconoció inmediatamente. Era la misma pasión que él había sentido por sus construcciones antes del accidente. Señor García, ¿puedo hacerle una pregunta? Los doctores le dijeron exactamente qué tipo de lesión tiene. Adrián frunció el ceño. Dijeron algo sobre las vértebras L2 y L3, algo sobre compresión medular incompleta, pero también dijeron que las posibilidades de recuperar el movimiento eran mínimas. Los ojos de Camila se iluminaron. «Lesión incompleta. Señor García, ¿no se da cuenta de lo que eso significa? Si fuera completa, no habría ninguna esperanza, pero incompleta significa que hay conexiones nerviosas que pueden regenerarse con el estímulo correcto». Los doctores no parecían muy optimistas, respondió Adrián, pero por primera vez en meses había un atisbo de curiosidad en su voz. Porque los doctores ven estadísticas, señor García. Yo he visto milagros. He visto a don Fernando, un señor de 50 años que llegó al hospital en la misma condición que usted. Todos le dijeron que jamás caminaría. Ahora juega fútbol con sus nietos los domingos. ¿Y tú crees que podrías ayudarme?, preguntó Adrián con voz casi inaudible. Camila asintió con determinación. Sí, señor García, pero necesito que entienda algo. No va a ser fácil, va a doler, va a querer rendirse 1000 veces, y yo voy a estar ahí para no dejarlo. Adrián guardó silencio por varios minutos. Durante meses había rechazado a fisioterapeutas con títulos de universidades extranjeras, con años de experiencia, con tecnología de última generación. Y ahora, una empleada doméstica le ofrecía exactamente lo mismo que todos los demás: esperanza. ¿Por qué?, le preguntó finalmente. ¿Por qué quieres ayudarme? Ni siquiera me conoces realmente. Camila sonrió por primera vez desde que había entrado a la habitación. Porque conozco esa mirada, señor García. Es la misma mirada que tenía mi papá cuando perdió el trabajo y creyó que ya no servía para nada. Es la misma mirada que veo en el espejo cuando pienso que jamás voy a poder pagarle un tratamiento digno a los pacientes que realmente lo necesitan. ¿Tu papá se recuperó? Sí, señor García, pero necesitó que alguien creyera en él cuando él ya no creía en sí mismo. Yo quiero ser esa persona para usted. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. No era el silencio vacío de la desesperación, sino el silencio cargado de posibilidades. Escúchame bien, Camila, dijo Adrián después de una larga pausa. He rechazado a los mejores especialistas del país. He gritado, he sido grosero, he perdido la fe en todo y en todos. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? Camila se puso de pie y lo miró directamente a los ojos. Señor García, yo crecí en Nezahualcóyotl. Mi papá es albañil y mi mamá vendía tamales en la esquina antes de enfermarse. He trabajado desde los 14 años para pagar mis estudios. Si algo me ha enseñado la vida es que las cosas más valiosas siempre vienen después de las más difíciles. Adrián sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido desde el accidente.
respeto. Esta mujer pequeña y humilde tenía algo que él había perdido completamente: coraje. ¿Cuándo empezamos?, preguntó con voz ronca. Mañana mismo, señor García. Pero antes necesito que me prometa algo. ¿Qué cosa? Que no se va a dar por vencido, que aunque le duela, aunque se sienta frustrado, aunque quiera mandarme al diablo, no se va a rendir. Porque yo tampoco lo voy a hacer. Adrián extendió su mano hacia Camila y ella la tomó con firmeza. Era la primera vez que Adrián tocaba a otra persona desde el accidente y sintió una corriente eléctrica que no sabía si era física o emocional. «Trato hecho, Camila Cruz», dijo con una sonrisa que había creído perdida para siempre. «Pero te advierto, no soy un paciente fácil. Y yo no soy una terapeuta fácil, señor García», respondió Camila con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Mañana a las 8 de la mañana empezamos. Prepare su mente porque va a necesitarla». Cuando Camila salió de la habitación, Adrián se quedó mirando su mano durante varios minutos. Todavía podía sentir la calidez del apretón de manos de esa mujer extraordinaria. Por primera vez desde el accidente, sintió algo parecido a la esperanza. «María», le gritó a su ama de llaves, «¿puedes pedirle a Camila que mañana traiga todo lo que necesite para empezar?» María apareció en la puerta con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Claro que sí, joven Adrián. Eso significa que Significa que voy a intentarlo, María. Por primera vez en meses, voy a intentarlo». Esa noche, Adrián durmió mejor que en meses, y en su pequeño cuarto de azotea, Camila se quedó despierta planificando la rutina de ejercicios que cambiaría la vida de ambos. No sabía que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más complejo que una simple rehabilitación física, pero lo que comenzaría como terapia se convertiría en algo mucho más profundo. A las 8 en punto de la mañana siguiente, Camila tocó la puerta de la habitación de Adrián con una mochila llena de implementos de fisioterapia que había conseguido prestados de la universidad. Adrián la esperaba despierto, vestido con una playera deportiva por primera vez en meses. Sus ojos verdes mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación que no había tenido desde el accidente. «Buenos días, señor García», dijo Camila con una sonrisa profesional. «¿Está listo para el primer día del resto de su vida?» Adrián no pudo evitar sonreír ante la frase tan optimista. «Suenas como esos libros de autoayuda que odio, pero sí, estoy listo». «Perfecto. Pero antes de empezar, necesito que entienda algo muy importante». Camila desplegó una colchoneta en el suelo junto a la cama. «El primer enemigo que vamos a enfrentar no es la lesión medular, es el miedo a intentarlo, el miedo al dolor, el miedo al fracaso. He vivido con miedo desde el accidente, Camila. Ya no me asusta nada más. Ni siquiera la esperanza», preguntó Camila, mirándolo directamente a los ojos. Adrián se quedó callado. Tenía razón. La esperanza le daba más miedo que cualquier otra cosa. Los primeros ejercicios fueron más difíciles de lo que Adrián había imaginado. Camila lo ayudó a transferirse de la cama a la colchoneta y el simple movimiento lo dejó exhausto y sudando. Había perdido mucha masa muscular durante los meses de inactividad. «Vamos a empezar con algo muy básico», explicó Camila mientras le mostraba cómo hacer estiramientos de brazos. «Necesitamos recuperar su fuerza en la parte superior del cuerpo antes de trabajar en las piernas». Adrián intentó hacer los ejercicios, pero sus brazos temblaban después de apenas 5 repeticiones. «Esto es humillante», murmuró con frustración. «Antes podía hacer 100 lagartijas sin inmutarme. Y las volverá a hacer, señor García. Pero ahora está construyendo desde cero. Es como cuando usted empezó su empresa constructora. Seguramente no comenzó construyendo rascacielos». «Empecé construyendo baños públicos», admitió Adrián con una sonrisa nostálgica. «Mi primer proyecto fue una letrina en un pueblo de Hidalgo. Y mire dónde llegó», respondió Camila. «Este es su nuevo proyecto de construcción, solo que ahora está construyendo su propio cuerpo». Durante la primera semana, los ejercicios se limitaron a movimientos básicos de brazos y torso. Camila era exigente pero paciente, empujando a Adrián justo hasta su límite sin quebrarlo.
Cuénteme algo, señor García, le decía Camila durante los descansos entre ejercicios. ¿Qué es lo que más extraña de antes del accidente? Adrián pensó por un momento. Extraño sentirme útil. Extraño tener propósito. Antes cada día tenía significado porque estaba construyendo algo, creando empleos, haciendo que las cosas sucedieran. ¿Y qué le hace pensar que ya no puede hacer eso?, preguntó Camila mientras le ayudaba a hacer estiramientos de espalda. Porque todo lo que hacía requería que fuera completo. Camina de un lado a otro en las obras, subir escaleras, correr de junta en junta. Señor García, ¿usted cree que Stephen Hawking se sentía incompleto? ¿O que Franklin Roosevelt no podía gobernar Estados Unidos desde su silla de ruedas? Adrián se quedó pensativo. Camila tenía una forma de desafiar sus creencias sin hacerlo sentir atacado. Durante esas primeras sesiones entre ejercicio y ejercicio, comenzaron a conocerse realmente por primera vez. ¿Y tú, Camila?, le preguntó Adrián un día. ¿Por qué elegiste fisioterapia? Los ojos de Camila se iluminaron. Por mi mamá. Cuando se enfermó de cáncer, los tratamientos la dejaron muy débil. Los fisioterapeutas del hospital público fueron los únicos que le devolvieron un poco de dignidad en sus últimos meses. Le enseñaron ejercicios para que pudiera caminar hasta el baño sin ayuda. Parece poco, pero para ella significó el mundo. Después de 2 semanas de trabajo constante, sucedió algo inesperado. Durante un ejercicio de estiramiento, Adrián sintió una pequeña punzada en la pierna izquierda. No era dolor exactamente, sino algo. ¿Sintió eso?, le preguntó Camila emocionada, notando el cambio en su expresión. Creo que sí. Fue como una pequeña descarga eléctrica. Camila no pudo contener su emoción. Señor García, eso es increíble. Es la primera señal de que los nervios están empezando a reconectarse. Adrián la miró con una mezcla de asombro y temor. Eso significa que su cuerpo está respondiendo. Significa que tenía razón. Usted sí puede volver a caminar. Por primera vez desde el accidente, Adrián sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. No llore todavía, señor García, bromeó Camila. Esto apenas empieza. Pero sí, puede emocionarse un poquito. Adrián se rió a través de las lágrimas. Hacía meses que no se reía con genuina felicidad. Gracias, Camila. No sé cómo agradecértelo. No me lo agradezca todavía. Mejor póngase a trabajar porque ahora viene lo difícil. Esa tarde, Adrián le pidió a María que abriera todas las cortinas de su habitación por primera vez en meses. La luz del sol llenó el espacio, y con ella algo que había creído perdido para siempre. Esperanza real, tangible, basada en resultados. Si te está gustando esta historia increíble, no olvides dejar tu comentario contándome qué sientes. Tu apoyo significa todo para mí. Adrián comenzaba a sentir algo que creía perdido para siempre, pero el destino tenía otros planes. Después de un mes de terapia diaria, los progresos de Adrián eran evidentes. Había recuperado gran parte de su fuerza en brazos y torso, y las sensaciones en las piernas aparecían cada vez con mayor frecuencia. Pero había algo más que estaba cambiando, algo que ni él ni Camila habían anticipado. Durante las sesiones de terapia, sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más íntimas. Ya no hablaban solo de ejercicios y recuperación. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti, Camila?, le preguntó Adrián una mañana mientras hacía ejercicios de resistencia con bandas elásticas. Camila, que estaba ayudándolo a mantener la posición correcta, lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa, señor García? Que nunca me has visto con lástima. Desde el primer día me has tratado como si fuera normal. Camila sonrió con esa calidez que había empezado a iluminar las mañanas de Adrián. Es porque usted es normal, señor García. Solo está pasando por una etapa difícil. Todos pasamos por etapas difíciles. Llámame Adrián, dijo él de repente. Ya no soy tu jefe durante estas horas. Soy tu paciente, tu amigo. El corazón de Camila se aceleró al escuchar la palabra amigo, pero trató de mantener la compostura profesional. Está bien, Adrián.
dijo, probando su nombre en sus labios. Pero entonces tú también tienes que tratarme como amiga. Los amigos se conocen realmente. Cuéntame algo que nadie más sepa de ti. Adrián se quedó pensativo mientras completaba una serie de ejercicios. ¿Sabes cuál era mi mayor sueño antes del accidente? No era tener más dinero o construir edificios más altos. Era encontrar a alguien que me amara por quien soy realmente, no por lo que tengo. Camila sintió una punzada en el pecho. ¿Y nunca encontraste a esa persona? Pensé que la había encontrado varias veces, pero siempre se quedaban con Adrián García, el millonario exitoso. Nunca conocieron a Adrián, el niño que creció sin papá y que tuvo que trabajar desde los 14 años para ayudar a su mamá. Camila dejó de contar las repeticiones del ejercicio y lo miró directamente. Yo conozco a ese Adrián. He visto cómo te esfuerzas todos los días, cómo no te das por vencido aunque te duela. He visto tu corazón en estas semanas, no tu cuenta bancaria. Las palabras de Camila tocaron algo profundo en el alma de Adrián. Nadie le había hablado así, jamás. Con esa honestidad simple y directa que solo puede dar alguien que no quiere nada de ti, excepto verte bien. ¿Y tú, Camila?, preguntó Adrián, cambiando de posición en la colchoneta. ¿Cuál es tu sueño más grande? Los ojos de Camila se iluminaron con esa pasión que Adrián había aprendido a reconocer. Quiero abrir mi propia clínica de rehabilitación en Nesa. Quiero ayudar a personas como mi papá, como don Fernando, como tú. Personas que la vida ha golpeado, pero que aún pueden levantarse. ¿Y por qué Nesa? Podrías trabajar en hospitales privados, ganar mucho más dinero. Porque en Nesa la gente no tiene dinero para pagar rehabilitación privada. Se quedan en sus casas, convencidos de que no hay esperanza para ellos. Yo quiero ser esa esperanza. Adrián sintió una admiración profunda por esta mujer que tenía tanto corazón como determinación. ¿Sabes qué, Camila? Cuando salga de esta, te voy a ayudar a construir esa clínica. ¿En serio?, preguntó Camila con los ojos brillantes. En serio. Será mi primer proyecto después de caminar otra vez. Los dos se miraron en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Había algo en el aire, una tensión dulce que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las semanas siguientes, esos momentos de conexión se volvieron más frecuentes. Adrián comenzó a esperar con ansias, no solo por la terapia física, sino por las conversaciones con Camila. Ella le contaba historias de su infancia en Nesa, de su familia, de sus compañeros de universidad. Él le hablaba de sus sueños de construir algo más que edificios, construir un legado que ayudara a la gente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo?, le dijo Camila una tarde mientras guardaban el equipo de terapia. ¿Qué cosa? Que me haces reír hasta cuando estoy siendo profesional. Hacía mucho que no me reía tanto en el trabajo. Tú también me haces reír, Camila. De hecho, tú me devolviste la risa. Durante esos meses después del accidente, pensé que nunca volvería a reír de verdad. En ese momento, sus miradas se encontraron y se sostuvieron por más tiempo del profesionalmente apropiado. Camila sintió que se sonrojaba y apartó la vista rápidamente. Mejor sigamos con los ejercicios de mañana, murmuró, tratando de recuperar la compostura. Pero esa noche, ninguno de los dos pudo dejar de pensar en esa mirada. Adrián se quedó despierto preguntándose si lo que sentía era gratitud o algo más profundo. Camila se quedó en su cuarto recordando cómo había cambiado la voz de Adrián cuando le dijo que le había devuelto la risa. El cambio entre ellos era evidente. María lo notó cuando los vio riendo juntos durante una sesión de terapia. Roberto lo notó cuando visitó a Adrián y lo encontró más animado que en meses. «Hermano, te ves diferente», le comentó Roberto. «Es esa muchacha que te está ayudando, ¿verdad?» Adrián se sonrojó ligeramente. «Camila es una excelente fisioterapeuta, eso es todo». Adrián García, sonrojándose por una mujer, bromeó Roberto. Eso es algo que no había visto en años, pero el mismo Adrián estaba confundido por lo que sentía. ¿Era posible que se estuviera enamorando de su empleada doméstica? ¿Una mujer que venía de un mundo completamente diferente al suyo? Y más importante aún, ¿era justo involucrarla emocionalmente
cuando él seguía sin poder caminar, cuando su futuro era incierto. Una tarde, mientras Camila lo ayudaba con ejercicios de equilibrio sentado, sus manos se tocaron accidentalmente. Ambos sintieron una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la fisioterapia. «Perdón», murmuró Camila retirando su mano rápidamente. «No tienes que disculparte», respondió Adrián con voz suave. «Camila, ¿puedo preguntarte algo?». Ella asintió, con el corazón latiendo aceleradamente. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien desde siempre, aunque apenas lo hayas conocido hace poco? Los ojos de Camila se llenaron de una emoción que no pudo ocultar. «Sí», susurró, «he sentido eso». Pero justo cuando todo parecía perfecto, apareció él. Era un viernes por la tarde, cuando Camila llegó a la mansión de Polanco, acompañada de un joven alto, moreno y con una sonrisa perfecta de comercial de pasta dental. Adrián, que había estado esperando ansiosamente la sesión de terapia de ese día, sintió una puñalada de celos que no había experimentado jamás. «Adrián, te presento a Diego Morales», dijo Camila con una sonrisa que a Adrián le pareció demasiado brillante. «Es mi compañero de universidad y también estudia fisioterapia. Vino a conocerte porque le platiqué sobre tu increíble progreso». Diego se acercó a la cama con esa confianza natural que solo tienen los hombres que nunca han sido rechazados por la vida. «¿Qué tal, Adrián? Camila me ha contado todo sobre tu rehabilitación. Es increíble lo que has logrado. Debe ser genial tener una terapeuta tan dedicada como ella». Adrián estrechó la mano de Diego con una fuerza que sorprendió al visitante. «Camila es excepcional», respondió con una sonrisa forzada. «Pero no sabía que hablaba de mí en la universidad». Camila se sonrojó ligeramente. «Solo mencioné tu caso como ejemplo de que los milagros sí existen. Diego es uno de los mejores estudiantes de nuestra generación. Pensé que podría darnos algunas ideas nuevas para tu terapia». «¿Ideas nuevas?», preguntó Adrián con un tono que no pudo evitar que sonara territorial. «Creí que estábamos haciendo un buen trabajo los dos solos». Diego, ajeno a la tensión en el ambiente, sacó algunos libros de su mochila. «Mira, Adrián, he estado estudiando nuevas técnicas de electroterapia que podrían acelerar tu recuperación. También hay ejercicios acuáticos que...». «Gracias, pero estoy satisfecho con el método de Camila», lo interrumpió Adrián secamente. Camila notó la hostilidad inmediata entre los dos hombres y trató de suavizar la situación. «Diego solo quiere ayudar, Adrián. Él ha trabajado con casos similares al tuyo en el Hospital General». «¿Casos similares?», preguntó Adrián con sarcasmo. «¿Te refieres a otros millonarios inválidos?». Diego frunció el ceño ante el tono agresivo, pero mantuvo la sonrisa. «Me refiero a personas con lesiones medulares incompletas que han logrado caminar otra vez. La condición socioeconómica no tiene nada que ver con la recuperación física». Adrián sintió que Diego había marcado un punto a su favor, y eso lo molestó aún más. Durante los siguientes minutos, Diego demostró un conocimiento técnico impresionante sobre fisioterapia, hablando de términos médicos que Adrián no entendía, pero que claramente impresionaban a Camila. «¿Ves, Camila?», dijo Diego mientras mostraba un diagrama en uno de sus libros. «Si combinamos la estimulación eléctrica funcional con los ejercicios de propiocepción que ya están haciendo, podríamos ver resultados mucho más rápidos». Adrián observó cómo los ojos de Camila brillaban mientras escuchaba a Diego. Era la misma pasión que había visto cuando ella hablaba de su sueño de abrir una clínica, pero ahora estaba dirigida hacia otro hombre. «Es una idea brillante, Diego», respondió Camila con entusiasmo. «¿Podrías conseguir el equipo de electroterapia de la universidad?». «Claro que sí. De hecho, podría venir algunas tardes a ayudarte con las sesiones. Sería como una práctica extra para los dos». La última frase fue como un puñal directo al corazón de Adrián. Durante semanas, había disfrutado de tener a Camila para él solo durante las sesiones de terapia. Esos habían sido los momentos más preciados de su día, y ahora este intruso quería robárselos. «No es necesario», dijo Adrián con frialdad. «Camila y yo tenemos un sistema que funciona perfectamente». Diego lo miró con curiosidad.
notando por primera vez la tensión real en su voz. «Oye, hermano, no quiero invadir tu espacio. Solo pensé que podría ser útil tener una segunda opinión profesional». «Mi espacio está bien como está», respondió Adrián, y las palabras sonaron más posesivas de lo que había pretendido. Camila se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo incómoda y decidió intervenir. «¿Qué tal si Diego nos acompaña solo una vez por semana? Podríamos probar algunas de sus técnicas y ver cómo respondes». Adrián quería gritar que no quería compartir esos momentos íntimos con nadie más, que no quería que otro hombre viera a Camila sonreír de esa manera, pero también se dio cuenta de que no tenía derecho a reclamar exclusividad sobre ella. Después de todo, ¿qué era él para Camila? Solo un paciente, un hombre en silla de ruedas que dependía de ella para todo. «Hagan lo que crean conveniente», murmuró finalmente, girando la cabeza hacia la ventana. «Al fin y al cabo, ustedes son los profesionales». Diego se quedó unos minutos más, explicando técnicas y mostrando ejercicios, pero Adrián ya no participaba en la conversación. Se limitaba a observar cómo Camila y Diego interactuaban con una facilidad natural, como dos personas que pertenecían al mismo mundo. Cuando finalmente Diego se fue, prometiendo regresar el martes siguiente, un silencio incómodo llenó la habitación. «¿Estás molesto?», preguntó Camila mientras guardaba el equipo de terapia. «¿Por qué estaría molesto?», respondió Adrián sin mirarla. «Es tu carrera. Puedes trabajar con quien quieras». «Adrián, mírame». Camila se acercó a la cama y puso su mano en su brazo. «Diego es solo un compañero de estudios. Nada más». Adrián finalmente la miró, y Camila vio algo en sus ojos que no había visto antes: vulnerabilidad pura y cruda. «¿Sabes cuál es la diferencia entre Diego y yo, Camila?», preguntó con voz quebrada. «Él puede caminar. Él puede llevarte a cenar, bailar contigo, protegerte si alguien te molesta. Él puede ser el hombre que tú mereces». Camila sintió que se le cortaba la respiración. «Adrián, él puede darte una vida normal, Camila. Hijos que corran por el parque mientras él los persigue. Una familia completa, no la mitad de un hombre que necesita ayuda hasta para trasladarse de la cama a la silla de ruedas». Las palabras salían de Adrián como sangre de una herida abierta. Meses de inseguridad y miedo se derramaban en esa confesión dolorosa. «¿Eso es lo que realmente piensas de ti mismo?», preguntó Camila con los ojos llenos de lágrimas. «¿Que eres la mitad de un hombre?». «Es lo que soy, Camila. Y por mucho que me duela admitirlo, Diego tiene razón. Tú mereces a alguien completo». Camila sintió que el corazón se le rompía al escuchar esas palabras. Quería gritarle que se equivocaba, que él era el hombre más completo que había conocido jamás, que su valor no se medía por si podía caminar o no. Pero antes de que pudiera responder, Adrián ya había tomado la decisión más dolorosa de su vida: alejar a Camila para siempre. Al día siguiente, cuando Camila llegó para la sesión de terapia matutina, encontró a Adrián vestido con traje de negocios, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana. Su expresión era fría, distante, como si hubiera regresado al hombre amargado que era meses atrás. «Buenos días, Adrián», dijo Camila con cautela, notando inmediatamente el cambio en su actitud. «¿Estás listo para los ejercicios?». «No habrá más ejercicios, Camila», respondió sin mirarla, con una voz que sonaba completamente vacía. «He decidido terminar con las sesiones de fisioterapia». Camila dejó caer su mochila al suelo, sintiéndose como si hubiera recibido una bofetada. «¿Qué? ¿Por qué?». «Adrián, ayer estabas progresando increíblemente bien. Las sensaciones en tus piernas han aumentado cada semana». «Exactamente. Han aumentado, pero no lo suficiente. Y después de pensarlo toda la noche, me di cuenta de que estoy perdiendo el tiempo. Y te estoy haciendo perder el tuyo también». Camila se acercó a él, tratando de entender qué había pasado en las últimas 24 horas. «Adrián, no entiendo. ¿Esto tiene que ver con lo que hablamos ayer? ¿Con Diego?». «Diego no tiene nada que ver», mintió Adrián, manteniendo la mirada fija en la ventana. «Simplemente llegué a la conclusión de que he estado viviendo una fantasía. Los doctores tenían razón desde el principio. Nunca voy a caminar otra vez». «Eso no es cierto»,
gritó Camila con una desesperación que la sorprendió a ella misma. Tú mismo has sentido cómo regresan las sensaciones. Ayer moviste el dedo del pie izquierdo. Fueron espasmos musculares, Camila. Nada más. Me hice ilusiones porque quería creer, pero la realidad es que soy un parapléjico y siempre lo seré. Camila sintió lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. ¿Y qué hay de la clínica que íbamos a construir juntos? De todos los planes que hicimos. Adrián cerró los ojos por un momento, sintiendo que cada palabra de Camila era como una puñalada. Esos también fueron fantasías, sueños de un hombre desesperado, aferrado a esperanzas falsas. No te creo, dijo Camila con determinación, limpiándose las lágrimas. El Adrián que he conocido estas semanas no es un cobarde que se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. El Adrián que conociste era una ilusión, Camila, un espejismo. El verdadero Adrián es esto, un inválido amargado que no tiene nada que ofrecer al mundo. Camila se quedó en silencio por varios segundos, procesando la crueldad deliberada de sus palabras. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Adrián?, le preguntó finalmente. Que estás desperdiciando el regalo más grande que podrías tener, la posibilidad de una segunda oportunidad. Mi segunda oportunidad se estrelló junto con mi auto en el periférico sur. Camila recogió su mochila del suelo con movimientos lentos y dolorosos. Está bien, Adrián. Si eso es lo que realmente quieres, respetaré tu decisión. Pero déjame decirte algo antes de irme. El hombre del que llegué a preocuparme tanto, no era una ilusión. Era real y era hermoso. Lástima que tú no puedas verlo. Cuando Camila salió de la habitación, Adrián se permitió llorar por primera vez desde que había tomado la decisión. Sabía que acababa de alejar a la única persona que había logrado devolverle la esperanza, pero también sabía que era lo correcto. Camila merecía un futuro brillante junto a alguien como Diego, no una vida de sacrificios cuidando a un inválido. Los siguientes días fueron un infierno para ambos. Adrián regresó a su aislamiento total, pero ahora era diferente. Antes del accidente, se había aislado por desesperación. Ahora se aislaba por amor, porque alejar a Camila era el último acto de amor que podía darle. Camila siguió trabajando en la mansión, pero evitaba pasar cerca de la habitación de Adrián. María notó que ambos parecían fantasmas caminando por la misma casa sin encontrarse nunca. ¿Qué pasó entre ustedes?, le preguntó María a Camila una tarde mientras preparaban la comida. Él decidió rendirse, María, y yo no puedo obligarlo a luchar si no quiere hacerlo. María suspiró tristemente. Ese muchacho siempre fue muy orgulloso. Desde niño prefería sufrir solo antes que pedir ayuda. Esta vez es diferente, María. Esta vez no se trata de orgullo, se trata de miedo. Diego comenzó a visitar la mansión regularmente, pero ahora venía a ver a Camila, no a Adrián. Adrián los escuchaba reír desde su habitación y cada sonrisa de Camila era como un cuchillo en su pecho. Una tarde, mientras Diego esperaba a Camila en la sala, decidió subir a hablar con Adrián directamente. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta. Es tu casa también, aparentemente, respondió Adrián con sarcasmo. Diego entró y cerró la puerta detrás de él. Mira, hermano, no sé qué pasó entre Camila y tú, pero ella está destrozada. No come, no duerme, apenas habla en clases. ¿Y eso qué me importa? Porque sé que tú también estás sufriendo y porque sé que ella no está destrozada por un paciente. Está destrozada por el hombre del que se enamoró. Adrián sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijiste? Camila está enamorada de ti, idiota. Cualquiera con ojos puede verlo. La forma en que habla de ti, cómo brillan sus ojos cuando menciona tu nombre, cómo se queda callada cuando alguien pregunta por qué dejaste la terapia. Estás equivocado. Ella es joven, exitosa, hermosa. Puede tener a cualquier hombre que quiera. ¿Incluyéndome a mí?, preguntó Diego con una sonrisa triste. Porque te voy a confesar algo. Yo también estoy enamorado de Camila. Llevo 2 años tratando de conquistarla. ¿Y sabes cuál ha sido mi mayor competencia?
un hombre en silla de ruedas que la hace reír hasta las lágrimas y que le devolvió la fe en los milagros. Adrián se quedó sin palabras. No lo entiendes, Diego. Yo no puedo darle una vida normal. ¿Y quién decidió qué es una vida normal?, lo interrumpió Diego. Adrián, conozco parejas de personas que caminan perfectamente y son absolutamente miserables. Y he visto parejas donde uno tiene discapacidad y son las más felices del mundo. El amor no se mide en pasos, hermano. Pero justamente cuando las palabras de Diego comenzaban a hacer efecto en Adrián, sonó el teléfono. Era el doctor Mendoza del Hospital Ángeles con los resultados de los estudios médicos más recientes. Señor García, necesito que venga al hospital lo antes posible. Tenemos que hablar sobre sus últimos estudios de resonancia magnética. Adrián sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Es algo malo, doctor? Prefiero hablar de esto en persona. ¿Puede venir mañana por la mañana? Cuando Adrián colgó el teléfono, Diego notó que todo el color había desaparecido de su rostro. ¿Qué pasa? Tengo que ir al hospital mañana. Nuevos estudios. El doctor no quiso decirme nada por teléfono. Diego sintió un escalofríos. En el mundo médico, cuando un doctor no quería hablar por teléfono, generalmente significaba malas noticias. Al día siguiente, Adrián llegó al hospital acompañado solo por María. El doctor Mendoza lo recibió en su consultorio con una expresión seria que confirmó los peores temores de Adrián. Señor García, los nuevos estudios muestran algunas complicaciones que no habíamos detectado antes. Hay inflamación en la zona de la lesión que podría estar impidiendo la regeneración nerviosa. ¿Qué significa eso exactamente, doctor?, preguntó Adrián con voz temblorosa. Significa que las posibilidades de recuperar completamente la movilidad son prácticamente nulas. Lo siento mucho, señor García, pero lo que comenzaría como terapia se convertiría en algo mucho más profundo. Adrián sintió como si el mundo se desplomara sobre él por segunda vez. Todas las esperanzas que había tratado de enterrar, todos los sueños que Camila había revivido en él, se desvanecían como humo. ¿Está seguro, doctor? Hemos revisado los estudios 3 veces. La inflamación es demasiado severa. No hay nada más que podamos hacer. Cuando Adrián regresó a casa esa tarde, encontró a Camila esperándolo en la sala. María le había contado sobre la cita médica y ella había decidido romper el silencio que los había separado durante semanas. ¿Qué te dijeron en el hospital?, le preguntó con voz suave. Adrián la miró con ojos llenos de una tristeza infinita. Tenías razón sobre los milagros, Camila. A veces sí suceden, pero esta vez no va a pasar uno. Camila sintió que el corazón se le rompía al ver la derrota total en los ojos del hombre que amaba. Adrián, no digas nada, Camila. Por favor, solo déjame estar solo. Esa noche, Adrián se hundió en la desesperación más profunda que había sentido jamás. No solo había perdido definitivamente la esperanza de caminar, sino que había alejado a la única persona que había hecho que su vida valiera la pena. Se había quedado sin piernas, sin esperanza y sin amor. Pero Camila tenía un secreto, algo que cambiaría todo. Durante 3 días después del diagnóstico devastador, Camila no pudo dormir. Había visto la derrota total en los ojos de Adrián y sabía que él había decidido rendirse definitivamente. Pero ella había guardado algo que podía cambiar todo. Una segunda opinión médica que había conseguido en secreto semanas atrás. María, necesito que me ayudes con algo, le dijo una mañana mientras preparaban el desayuno. Necesito que Adrián me escuche, aunque sea por última vez. María la miró con curiosidad. La muchacha tenía una determinación en los ojos que no había visto desde el primer día que había decidido ayudar al joven García. ¿Qué tienes en mente, mi niña? Voy a decirle la verdad, toda la verdad, incluso la parte que nunca pensé que tendría el valor de confesar. María sonrió con complicidad. Cuenta conmigo, yo me encargo de que no pueda escapar. Esa tarde, cuando Adrián estaba hundido en su silla de ruedas mirando por la ventana, con esa mirada vacía que había recuperado,
María entró a su habitación con una excusa. «Joven Adrián, necesito que baje a la sala. Hay un problema con las tuberías y necesito que me digas si llamo al plomero o no». Adrián suspiró con fastidio. «María, tú puedes tomar esas decisiones sin mí». «No, joven, esta vez necesito que sea usted. Es importante». Adrián, demasiado cansado para discutir, se dirigió hacia el elevador que había mandado instalar después del accidente. Cuando llegó a la sala, encontró a Camila esperándolo con una carpeta llena de papeles médicos y una expresión de determinación absoluta. «Hola, Adrián», dijo con voz suave pero firme. «Antes de que digas nada, antes de que me grites o me pidas que me vaya, necesito que escuches algo». Adrián sintió una mezcla de dolor y alegría al verla. Habían pasado días desde la última vez que habían hablado, y se dio cuenta de cuánto había extrañado escuchar su voz. «Camila, ya hablamos de esto. No hay nada más que decir». El doctor fue muy claro. El doctor Mendoza fue claro sobre su opinión. Lo interrumpió Camila. «Pero yo conseguí una segunda opinión. El doctor Herrera, mi profesor de la universidad, revisó tus estudios médicos». Adrián frunció el ceño. «¿Cómo conseguiste mis estudios médicos?» «Le pedí ayuda a Roberto. Él habló con el hospital y consiguió copias». Adrián, lo que el doctor Mendoza interpretó como inflamación permanente, el doctor Herrera lo ve como inflamación temporal causada por falta de movimiento. «¿Qué significa eso?», preguntó Adrián, tratando de no permitirse esperanza otra vez. «Significa que si retomas la terapia, si vuelves a mover esas articulaciones y músculos, la inflamación puede reducirse. Significa que aún hay esperanza». Adrián se quedó en silencio por varios segundos, procesando la información. «¿Y por qué no me dijiste esto antes?». «Porque sabía que ibas a reaccionar exactamente como estás reaccionando ahora, con desconfianza. Querías una excusa para rendirte y te aferraste al diagnóstico del doctor Mendoza como si fuera una sentencia de muerte». Camila se acercó a él y se arrodilló frente a su silla de ruedas, tomando sus manos entre las suyas. «Adrián, hay algo más que necesito decirte. Algo que he estado guardando porque pensé que no era apropiado, porque pensé que era una locura, porque pensé que tú nunca podrías sentir lo mismo por alguien como yo». Adrián sintió que el corazón se le aceleraba. «Camila, estoy enamorada de ti», dijo con voz quebrada pero firme. «Me enamoré de ti desde el primer día que te vi sonreír durante la terapia. Me enamoré de tu fuerza, de tu inteligencia, de la manera en que luchas aún cuando crees que no tienes esperanza. Me enamoré del hombre que me habla de sus sueños, que me hace reír hasta las lágrimas, que quiere construir una clínica para ayudar a otros». Las palabras salían de Camila como un río que había estado contenido durante meses. Adrián la miraba con asombro, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Camila, yo no puedo». «Sí puedes», lo interrumpió. «Puedes amarme exactamente como yo te amo a ti. Diego me lo dijo. Me dijo que tú también sientes algo por mí». Adrián cerró los ojos, sintiendo que todas las barreras que había construido se desmoronaban. «Diego tiene razón», susurró. «Yo también estoy enamorado de ti, Camila, pero tengo miedo». «¿De qué?». «De no poder darte la vida que mereces, de ser una carga para ti, de que un día despiertes y te des cuenta de que te conformaste con menos de lo que podrías tener». Camila le tomó el rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Adrián García, ¿sabes cuál es la vida que merezco? Merezco una vida junto al hombre más valiente, más generoso y más hermoso que he conocido jamás. Merezco despertar cada día sabiendo que soy amada por alguien que ve mi corazón, no solo mi apariencia. Merezco construir sueños junto a alguien que entiende lo que significa luchar por lo que se quiere». «Pero, ¿y si nunca vuelvo a caminar?», preguntó Adrián con voz temblorosa. «Entonces bailaremos sentados», respondió Camila con una sonrisa. «Y si algún día caminas otra vez, bailaremos de pie. El amor no se mide en pasos, Adrián, se mide en latidos del corazón, y mi corazón late por ti desde hace meses». Adrián sintió lágrimas corriendo por sus mejillas.
¿De verdad crees que podemos hacer que esto funcione? Sé que podemos, pero necesito que me prometas algo, que vas a luchar, que vas a intentarlo otra vez, no por mí, no por nadie más, por ti, porque tú mereces una segunda oportunidad. Adrián tomó las manos de Camila y las apretó con toda su fuerza. Te prometo que voy a luchar, Camila. Te prometo que no me voy a rendir otra vez. Te prometo que vamos a construir juntos esa clínica en Neza y que vamos a ayudar a todas las personas que creían que no tenían esperanza. ¿Y me prometes que vas a dejarme amarte?, preguntó Camila con voz suave. ¿Que no vas a alejarme otra vez cuando las cosas se pongan difíciles? Te prometo que voy a amarte con todo lo que tengo, Camila Cruz. Y que jamás volveré a tener miedo de lo que sentimos. Se miraron en silencio por varios segundos antes de que Adrián la jalara hacia él para darle el beso que habían estado evitando durante meses. Fue un beso lleno de promesas, de sueños compartidos, de amor que había nacido en las circunstancias más inesperadas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando de felicidad. ¿Sabes qué es lo primero que vamos a hacer mañana?, preguntó Camila. ¿Qué? Vamos a demostrarle al mundo que los milagros sí existen. Vamos a empezar otra vez tu terapia. Pero esta vez vamos a hacerlo como lo que somos. Una pareja que lucha junta. ¿Y te ha gustado esta historia hasta aquí? Dale like y sigue hasta el final porque viene la parte más emocionante. Juntos, repitió Adrián, y la palabra sonó como la promesa más hermosa que había hecho en su vida. Y entonces sucedió el milagro que nadie esperaba. 6 meses después de aquella confesión en la sala de la mansión, Adrián y Camila habían convertido el amor en el motor de la recuperación más extraordinaria que cualquier doctor hubiera visto. Trabajaban juntos todos los días, ella como su fisioterapeuta y compañera de vida, él como el paciente más determinado que jamás había existido. La inflamación había comenzado a reducirse tal como había predicho el doctor Herrera, y las sensaciones en las piernas de Adrián regresaban cada día con mayor intensidad. «Vamos, mi amor», le decía Camila durante las sesiones matutinas. «Sé que puedes sentir ese músculo, concéntrate, imagina que estás caminando hacia mí». Adrián cerraba los ojos y visualizaba exactamente eso, caminar hacia la mujer que había cambiado su vida para siempre. Y lentamente, milagrosamente, sus piernas comenzaron a responder. Primero fueron pequeños movimientos de los dedos de los pies, después contracciones de los músculos de la pantorrilla, luego flexiones de la rodilla. «¡Lo estás logrando!», gritaba Camila cada vez que Adrián conseguía un movimiento nuevo. «Te dije que eras capaz de milagros». El amor entre ellos había crecido con cada pequeño triunfo y cada obstáculo superado. Adrián había aprendido a ver su condición no como una limitación, sino como una oportunidad de demostrarle al mundo que la verdadera fuerza viene del corazón. Camila había descubierto que amar a alguien no significaba salvarlo, sino acompañarlo mientras él se salvaba a sí mismo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, le preguntó Adrián una tarde mientras descansaban después de una sesión particularmente intensa. ¿Qué cosa? Que nos enamoramos en las peores circunstancias posibles. Eso significa que nuestro amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Camila sonrió y le dio un beso en la frente. ¿O significa que somos dos locos que no sabemos cuándo rendirnos? El día que Adrián logró ponerse de pie por primera vez fue un día que quedaría grabado en sus memorias para siempre. Había sido un miércoles de julio, durante su sesión de terapia matutina. Camila estaba ayudándolo con ejercicios de fortalecimiento cuando él sintió algo diferente en las piernas. «Camila», dijo con voz temblorosa, creo que puedo intentar pararme». Ella lo miró con una mezcla de emoción y precaución. «¿Estás seguro? No queremos forzar nada». «Estoy seguro. Dame tu mano». Camila le ofreció su mano y Adrián se concentró con toda su fuerza en el movimiento que había soñado durante meses. Lentamente, usando sus brazos y sintiendo cómo sus piernas respondían por primera vez, logró ponerse de pie. Duró apenas 10 segundos antes de volver a sentarse, agotado, pero fueron los 10 segundos más gloriosos de su vida.
¡Lo lograste!, gritó Camila, abrazándolo con lágrimas de alegría. Adrián, te pusiste de pie. Lo hicimos juntos, la corrigió él, abrazándola fuertemente. Todo lo que he logrado ha sido contigo a mi lado. Desde ese día, los progresos fueron cada vez más rápidos. Adrián comenzó a dar pasos con ayuda de un caminador, después con bastones, después con solo la mano de Camila para equilibrarse. Cada paso era una victoria, cada día una nueva razón para celebrar el amor que los había salvado a ambos. El día más importante llegó 8 meses después de haber reanudado la terapia. Adrián había planeado algo especial para celebrar no solo su recuperación física, sino el amor que había hecho todo posible. «Camila, ¿podrías acompañarme al jardín?», le preguntó una tarde de octubre. «Hay algo que quiero mostrarte». Camila lo siguió hacia el jardín de la mansión, donde encontró una sorpresa que la dejó sin aliento. Había un arco decorado con flores blancas y rojas, exactamente como las que ella había mencionado que le gustaban. Debajo del arco había una silla de ruedas vacía junto a una pequeña plataforma. «¿Qué es todo esto?», preguntó Camila confundida. Adrián sonrió con esa sonrisa que había aprendido a amar más que cualquier cosa en el mundo. «Es el lugar donde quiero preguntarte algo muy importante. Pero primero quiero mostrarte algo». Sin ayuda de bastones, sin apoyo de ningún tipo, Adrián comenzó a caminar hacia ella. Eran pasos lentos, cautelosos, pero eran pasos reales. Camila se llevó las manos a la boca sin poder creer lo que estaba viendo. «Adrián, estoy caminando», completó él, llegando hasta donde ella estaba. Y el primer lugar al que quería caminar era hacia ti. Cuando llegó frente a ella, Adrián sacó una pequeña caja de terciopelo rojo del bolsillo de su camisa. «Camila Cruz, tú me devolviste más que la capacidad de caminar. Me devolviste la vida, la esperanza, la fe en que los milagros sí existen cuando hay amor verdadero. ¿Quieres casarte conmigo?». Camila lloró de emoción mientras veía al hombre que había aprendido a amar arrodillarse frente a ella por su propia cuenta, sin ayuda, con sus propias piernas sosteniéndolo. «Sí», gritó antes de que él terminara de abrir la caja. «Sí quiero casarme contigo, Adrián García». Se abrazaron en el jardín mientras María los observaba desde la ventana, llorando de alegría por el joven al que había visto crecer y que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «¿Sabes cuál va a ser nuestro primer proyecto como esposos?», le preguntó Adrián mientras le ponía el anillo en el dedo. «La clínica en Nesa», respondió Camila sin dudar. «La clínica en Nesa», confirmó él. «Vamos a llamarla Centro de Rehabilitación Esperanza. Y va a ser el lugar donde otras personas van a descubrir que los milagros sí existen». Un año después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor, en la iglesia del pueblo donde había crecido Camila, Adrián García y Camila Cruz se casaron. Él caminó por el altar sin ayuda para encontrarse con la mujer que había cambiado su vida para siempre. Roberto fue su padrino, Diego fue uno de los invitados más entusiastas, y María lloró como si fuera su propia madre viendo casarse a su hijo. ¿Sabes cuál es la parte que más me gusta de nuestra historia?, le preguntó Adrián a Camila durante su primer baile como esposos. «¿Cuál?». «Que demuestra que a veces perdemos todo para encontrar lo único que realmente importa». «¿Y qué es lo único que realmente importa?», preguntó ella mirándolo a los ojos verdes que habían aprendido a brillar otra vez. «El amor verdadero. El tipo de amor que puede obrar los milagros más increíbles». Camila sonrió y lo besó mientras bailaban. Dos personas que habían descubierto que el verdadero amor no conoce barreras, no entiende de diferencias sociales y que puede florecer en los momentos más oscuros para crear la luz más hermosa. Porque a veces el amor verdadero puede obrar los milagros más increíbles. ¿Te emocionó? Entonces dale like, comenta lo que piensas y acompáñame en la próxima historia.